buenas socios del Plural 21, muy buenas simpatizantes del Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene ni idea de qué es Plural 21. Muy buenas a todos. Jau os saluda. Conversaciones en la niebla otra vez con el arte diligencia. El arte de escoger entre lo verdaderamente importante y lo que parece urgente. Así lo hemos titulado, chavalote. Pero faltaría una pata. ¿Qué pata? Ahora lo vamos a ver. Bueno, de hecho hemos venido diligentemente, quizás más que otras veces, para dar ejemplo con nuestra actitud, y nos hemos encontrado con que ha habido una avería en el ordenador, en el servidor, Donde sea, no ha habido manera. en la inteligencia artificial. Claro, como está el asunto calentillo en la inteligencia artificial. Sí, está muy caliente. Como Ya. una tostada está caliente. Han dimitido al jefe de De OpenAI. OpenAI. Y justo lo despiden y al cabo de 2 días lo ficha Bill Gates para Microsoft. Que, por cierto, Microsoft ya tenía el 49% del accionariado de OpenAI. O sea que te sales de aquí para entrar aquí. Sí. En fin. Bueno, niño, diligencia, ¿qué? La diligencia es la película de John Ford, Sí. que ha generado una historia, un hito en la historia del cine. Y bueno, pues yo creo que con eso ya está todo dicho. Nos podemos ir diligentemente. Entonces, falta una tercera pata. O ¿Cuál sea, es? está lo urgente, lo importante y lo necesario. Guau. ¿Y Sí, entonces? sí. Y entonces, Yo claro, pondría lo prioritario. lo prioritario. Pero lo prioritario emocionalmente o fehacientemente. Fehacientemente. Es decir, lo que es menester, Lo necesario. lo necesario. Pero lo que es necesario, ¿quién lo dicta? ¿Lo dicta la sociedad? ¿La sociedad espera de ti que actúes o actúes de acuerdo a tus principios éticos y morales? ¿Qué pasa cuando una persona confunde lo importante con lo que parece urgente? Que se precipita. Se le agolpan dos órdenes diferentes, contradictorias. ¿Y entonces qué pasa? Se colapsa. Y busca a mamá. Se colapsa y busca a mamá. Mamá, ¿qué tengo que hacer? Porque claro, el tema es que si en nuestro... Ahora es que hay un desaguisado con el tema de las correspondencias con los pecados capitales, pero yo vamos a intentar hablar de lo que corresponde hablar, que es la diligencia. Y la diligencia es una actitud. A mí me recuerda un poco a aquel refrán castellano que dice, haz bien sin mirar a quién. Con lo que no puedo estar más de acuerdo. Porque si una persona hace el bien a todas horas, se va a cansar. Y entre todas las cosas que hace, algunas son importantes y otras no. Otras, en cambio, son necesarias. Sí. Sí. Entonces estamos. Cuando una persona confunde lo importante, que habría que preguntarle a esa persona qué es lo importante. O sea, porque a veces que una persona actúa requerida por la importancia y no ha hecho un análisis, una reflexión acerca de si lo que le mueve es una reacción o es una reflexión o una acción que tenga que ver con lo necesario a pensar, a hacer, a experimentar o a expresar, ¿no? Y entonces cuando ocurre todo a la vez, pues hay un colapso y este colapso pues, puede dar lugar a emociones, por ejemplo, como en homeopatía tienen que ver los argentums, o sea, la plata homeopática, que es cuando la persona intenta obedecer a algo de sí, a algo de mamá, a algo de papá, a algo de la sociedad, y entonces llega un momento en que no puedes estar por tantas cosas y tienes que seleccionar en qué quieres o en qué es necesario que seas diligente. Cuando eres diligente actúas como una reacción ante el temor al castigo si no actúas diligentemente, y entonces muchas personas mantenemos sin querer actitudes que son defensivas y que vienen de la etapa infantil.
Algunas. Cuando dices algunas personas, Sí. aquí todo Dios, pringa. Sí, sí, no, claro, claro. Es decir, ¿cuántas personas se han encontrado o se han encontrado emocionalmente como impacientes sin saber por qué? Dices, entonces, que hay un estímulo que no ha sido identificado, que sigue actuando porque está incrustado en el inconsciente de la persona, que le hace confundir, o sea, solapar los motivos genuinos por los cuales actuaría ante lo necesario y ante lo importante, pero se ha dejado entabanar, o sea, Enturbiar, ¿no? enturbiar o coaccionar por lo que socialmente parece urgente. Y entonces, claro, viene el colapso. Y entonces pedimos que venga mamá o papá, papá Estado, Papá Estado. a decirnos qué tenemos que hacer. ¿Eh? Hace un rato estábamos hablando, tomando unas aguas con gases y limón. ¿De qué estamos hablando? No, de hasta qué punto Sí. nos infantilizamos Sí, y hasta sí, qué sí. punto... Nos infantilizamos de hasta qué punto, por ejemplo, el dolor, cuando uno tiene un dolor y lo experimenta de diferente manera si está a solas o está acompañado. A ver, Hasta- aquí, A ver. cuando os duele algo, ¿os apetece estar a solas o acompañados? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estando acompañados estaríamos distraídos de nuestro dolor. Por ejemplo. Y el dolor debe tener algo placentero para vivirlo con prioridad a otras cosas. Por ejemplo, hace unos días estuve con una persona que tenía una jaqueca importante, o sea, un dolor de cabeza. Y venía con ello. Y estuvimos hablando y tocamos un tema que distraía, o sea, era estimulante y distraía al mismo tiempo. Y se le fue el dolor. O sea, en consecuencia, el dolor es una sintonía. O sea, como si fuésemos un aparato de radio que vamos seleccionando información diversa del entorno o de dentro de uno mismo, y hay algo que nos atrae, y quedamos ahí como atrapados, y el dolor es una fuente de atrapamiento de las más potentes que hay. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque es lo que nos ha mantenido unidos a cierta experiencia probablemente infantil. Dicen, los niños prefieren ser castigados a recibir un trato de indiferencia. De hecho, cuando un niño o una niña nota que no llama la atención que quisiera, hace algo, quizás para atraer, si no me hacen caso de una manera, me harán caso de otra. Yeah. Y entonces prefieren ser, digamos, castigados porque que son importantes. Cuando un niño o una niña recibe un castigo es porque es importante. Y entonces, en un momento dado, a partir de ahí, quizás ese niño o esa niña ha aprendido que para ser importante hay que hacer algo que enoje o que atraiga el castigo por parte de papá y mamá. Y entonces, cuando vamos creciendo, eso se genera deja como una huella, una especie de impronta, de fijación, de automatismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay personas que el estar bien no lo llevan bien. Mira lo que dice aquí. Solo estás al hilo de que el dolor te pide quedarte a solas. Dice, estás solo concentrando tus energías en luchar contra el dolor. Yo no sé si estás luchando contra el dolor o encontrando la forma de aceptar ese dolor. Más que no luchar. Yo cuando me quedo a solas y a ver qué me cuenta el dolor. Un día, al hilo de esto, una persona que en un viaje por Sudamérica, cuando se dio cuenta, le habían pegado un tiro en la garganta. Y me contaba, claro, al pegarte el tiro, una bala que entra por aquí y sale por aquí. Entonces, claro, te quedas sin habla. Lo iban al hospital y lo que hace es coger un papel
pedir un papel y escribir: solo quiero soledad, oscuridad y calor. Y el tipo iba escribiendo esto: solo quiero soledad, oscuridad y calor. Llévenme a una habitación donde yo esté tranquilo, tapado, abrigado, solo y con las luces apagadas. Y cuando me contó aquello dije, coño, hostia. Pero luego, el año pasado, cuando tuve las neuralgias de trigémino, me di cuenta que yo hacía lo mismo. Me iba a la habitación, me tapaba, apagaba las luces, digo, hostia, estás haciendo lo mismo. Y yo no lo hacía por luchar contra el dolor, al contrario, es vívelo, asúmelo y que pase. O sea, no es luchar, no. Y a ver qué te cuenta. A mí, hostia, los procesos súper dolorosos cuentan cosas. Ujú. ¿No? Entonces, yo no creo que la gente, que el dolor te quedas a solo no para luchar con él, sino para hacerte uno con él. Entiendo yo que va por ahí, ¿no? Tengo una sospecha. La sospecha es la siguiente. F por los vecinos. ¿Y cuando es crónico qué? No lo sé, pero cuando el dolor es crónico... Yo es que no creo que hayan dolores crónicos tan intensos, ¿eh? Porque acaban contigo, sencillamente. La cronicidad... O sea, una neuralgia de trigémino cronificada durante años... Yo no sé si eso una persona normal lo aguanta, ¿eh? Mira, por ahí hay una enfermera que va diciendo así con la cabeza. Tengo neuralgia de trigémino desde hace 40 años y te dan crisis constantes, ¿Cali? Sí, dice que sí. Pues luego te contacto, porque gracias a esto descubrí cómo gestionarlo. No, una neuralgia de trigémino. Esto es que te empieza a doler. A cada uno le pasa diferente, ¿vale? Pero el nervio trigémino te empieza a doler y es un dolor de cara. Yo recuerdo una vez que cuando me saqué el título de quiromasajista, que nos explicaban que la gente que a principios del siglo XX, cuando alguien tenía neuralgia trigémino, la gente se suicidaba de la intensidad del dolor, que le llamaban el dolor suicida. Yo me hice arrancar 3 muelas por el dentista, ¿eh? Porque era insoportable. No, yo fui al dentista pensando que era un diente y el dentista me mira y me dice, no es un diente. Y entonces te aseguro que cuando lo he vivido, entendí perfectamente que la gente se suicidara, ¿eh? O sea, si eso permanece en el tiempo, el nivel de desespero al que te lleva... Y eso que de morfina, entonces... Claro, a la gente que tiene dolor crónico se le da morfina. ¿Y entonces qué les pasa? Ahora te meten el parche de fentanilo. El fentanilo. Que ya ni hablamos ya. Y habéis visto, os recomiendo, espera que lo voy a buscar y se lo voy a colgar a la gente aquí. La gata de Schrödinger, que no es que yo tenga alguna simpatía hacia la chavala, fentanilo, ha colgado un vídeo sobre los efectos del fentanilo, un chaval que hace un tumor de cuello y el oncólogo le dice, venga, que te vamos a dar radioterapia, que te vas a quedar fino. Y claro, la radioterapia te la doy hoy, te la doy mañana, te la doy pasado, te dan 10 minutitos y el primer día nada, el segundo día nada, el tercer día nada, pero a medida que vas acumulando dosis y aquello empieza... Y el chaval acaba con fentanilo retorciéndose de dolor. Parches, ven, pum, pum, pum. Empieza a menguar la inflamación y el oncólogo le dice al hombre, bueno, empieces a quitarse los parches. Quítatelos tú. Y el chaval cuenta su experiencia con el fentanilo y cómo se quedó enganchado al fentanilo. Aquí os dejo el enlace. Porque claro, de entrada es fenómeno. El tío lo explica, dice, hombre, yo de no poderme mover del dolor, he hecho una porquería. Me ponía el parche, ¡ostras! Y ganas de juerga, ganas de salir a la calle, o sea, me cambiaba el rollo. Y cuando el tipo deja de necesitarlo,
Porque los médicos no son demasiado diligentes. Lo he hecho venir, ¿eh? Pero Sí, ellos, sí, sí, piensan, sí, sí. ellos piensan Sí. que sí, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Ellos piensan que sí. Pero mira, yo viendo esto, yo recuerdo cuando yo estudiaba química, que a la hora de explicarnos por qué la química farmacéutica había empezado a coger fuerza y tal, los ejemplos que te daban eran, no, es que claro, los fármacos que usaban los médicos de antaño, derivados del bismuto, derivados del mercurio, que tú te metías un fármaco de aquellos y era peor el remedio que la enfermedad. Y nos decían que gracias al desarrollo de la nueva farmacéutica y el desarrollo de la nueva química, de la química moderna, se había conseguido hacer fármacos que iban directo y que no te destruía el fármaco, porque iba directo al daño. Cuando ves cómo funciona la oncología actual, por decir algo, te das cuenta que seguimos igual, que no ha cambiado nada. Y un día vi una entrevista a Julia Otero que ella decía, no, es que un buen oncólogo, el trabajo de un buen oncólogo es llevarte hasta el punto al que tú puedes aguantar. Un buen oncólogo sabe encontrar hasta qué punto, si se pasa, te mata. Pero él te lleva hasta ahí. Joder. Y eso está clasificado como un buen oncólogo. Es que, oye, que nos hemos ido de tema. Bueno, el caso es que el otro día hay un vídeo de un doctor que se ha jubilado y ha publicado un libro que se llama Si puede no vaya al médico, Antoni Sitges, y él decía, porque su padre también lo era, médico, eran cirujano él y cirujano su padre, ¿no? Y decía, antes de que las nuevas tecnologías irrumpieran en el quirófano, una operación de cierta cosa duraba 1 hora y media. Ahora dura 3 horas. Tal cual, ¿eh? O sea, el mismo mal a operar que antes se hacía en 1 hora y media, ahora, como hay que preparar las tecnologías y hay que estar muy atento a lo tecnológico, una operación que duraba 1 hora y media ahora dura 3 horas. O sea, que tú estás anestesiado el doble de tiempo. Quiero entender que sí. ¿Vale? Entonces, está la diligencia y está la tecnología que utilizamos para que la diligencia pueda articularse de alguna manera, pueda llegar a feliz puerto, ¿no? Y entonces nos vamos dando cuenta, vamos observando nuestros comportamientos, que estamos más atentos a la interfaz, o sea, a la máquina, al móvil, al ordenador, que no a la cosa. Mira. Que no a la cosa que nos motiva a obrar, ¿no? Sigue. Y entonces, cuando hablamos de hacer diligentemente, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? O sea, ¿qué es lo que nos correspondería hacer? ¿Qué es lo que es necesario para nosotros hacer? Por ejemplo, hay personas que están en una conversación presencial y suena el móvil y diligentemente van a atender al móvil. Dirás, bueno, otra cosa es que diga, bueno, es que estaba esperando una llamada urgente que no podía hacerse de ninguna otra manera que a esta hora, ¿no? Bueno, vale. Pero si resulta que la persona está en un entorno social, presencial, y atiende una conversación que podría demorar 1 hora o 2 más atrás para no interrumpir la conversación, pues va a ir diligentemente, atiende al móvil. Si estamos más tiempo diligentemente obrando con la tecnología que sin la tecnología. Entonces, a ver, claro, diligencia es una virtud, pero es que hay que ser como selectivos en el uso de esta diligencia, ¿no? Es como lo que he comentado antes, ¿no? Haz el bien y no mires a quién. Alto. Si conoces a las personas, habrá que diferenciar entre las buenas personas y las personas que usan de la diligencia de los otros para enmascarar o para aprovecharse del trabajo que los demás puedan hacer.
Bueno, y entonces estábamos con el tema del estado del bienestar, sustituto perfecto del papá-mamá. Entonces el estado del bienestar, incluyendo la parte sanitaria, es la que nos propone tratamientos al alcance, o sea, rápidamente administrables ante cualquier dolor. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que si tan fácil es el anestésico, o sea, el analgésico que esté a la mano, ¿qué pasará cuando el analgésico no funcione? Hemos perdido la costumbre de, ¿cómo se llama? Administrar el dolor. Administrarlo es, bueno, está aquí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Morirte? ¿Tirarte por el balcón? ¿O procurar estar en un estado de ánimo lo mejor posible para que el dolor no se convierta en el protagonista? Es más, si una persona está pensando en el dolor que está padeciendo debido a una enfermedad o debido a algo que se ha quedado cronificado a nivel emocional, ¿no sería mejor, en lugar de pensar en el dolor y concentrarse en él, que aún así no desaparece, sino no puedes dejar que el dolor ocupe todo el tiempo? Habrá algo en el tiempo que haciéndolo o prestando atención pueda servir para sobrellevar el dolor. Casi siempre, y yo llego a la conclusión, casi siempre que los dolores que no son motivados por algo puntual y concreto equivalen a haber dejado de hacer algo que tenía sentido hacer o seguir haciéndolo. Por ejemplo, una persona tiene una problemática que arrastra desde tiempo inmemorial. Y esta persona no ha desarrollado en la vida una actividad que le satisfaga plenamente. De niño o de niña le gustaba pintar y no lo cultivó. O le gustaba escribir y no lo cultivó. O le gustaba, yo qué sé. Y no lo cultivó y se metió a ser diligente con las demandas de la sociedad externas. Entonces, bueno, mientras uno va creyendo que eso que la sociedad te pide que hagas es lo que realmente quieres hacer, ¿no? O sea, no es eso, pero uno cree de buena fe que actuar de acuerdo a lo que se espera de uno es lo que uno debe hacer. Vale, entonces tendrá un episodio de dolor y el dolor no se va. Entonces, ese dolor que uno experimenta es proporcional a la renuncia que uno ha hecho de lo que debería haber hecho o estar haciendo y dejó de hacer pensando en que eso no traería consecuencias. O sea, que cuando una persona sabe que cierto tipo de actividad que abandonó en tiempo pasado le ha procurado placer y experiencia oceánica, de estas que es, dices, te das cuenta de lo pequeño que uno es, porque te das cuenta de que la actividad que estás haciendo es inconmensurable. Por ejemplo, la música. O sea, yo creo que la música es una forma de arte que te permite ir más allá del lenguaje, más allá del discurso interno y más allá de muchas cosas. Si una persona tiene un don para la música o para lo que sea y lo descuida, se va a quedar sin el recurso genuino para hacer frente a situaciones existenciales que van a venir. O sea, va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de decepción, pero si uno mantiene cuidando aquel potencial, podrá, incluso si tiene una mente investigadora, porque creo que es el tema, es que el dolor es una forma de conocimiento. Una forma de conocimiento trascendente, en ciertos momentos, que te puede permitir profundizar en aquello que ya estabas haciendo y que era lo que realmente querías hacer en la vida. Pongamos por caso. Una persona pinta. Por ejemplo, Tapies, que es un pintor que a mí hubo una exposición en el 2003 en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de aquí de Barcelona, y yo entendí al tipo, lo entendí. O sea, a ver, que una persona que se ha formado en la pintura figurativa un día arrase, o sea... Hasta aquí.
trascienda el condicionante del entrenamiento que ha recibido para pensar que un día, con una persiana oxidada que se ha encontrado tirada por ahí, y desplegada, colgada y desplegada, y un violín incrustado en la persiana oxidada, que eso pudiese pensar el propio artista. ¿Y por qué no? Un pintor figurativo, o sea, formado según los cánones. No se le puede ocurrir no se le pasa por la cabeza que aquella persiana que encontró en mal estado, de oxidada que estaba, y aquel violín que estaba medio roto, ¿cómo se puede hacer de ello una obra de arte? Dos objetos dolorientes. O sea, una persiana atrotinada, que en castellano no sé cómo es, o sea, vieja, Destartalada. en desuso, y un violín exactamente igual, que alguien en un momento dado diga, ¿qué tiene que haber pasado entre medio, entre el pintor figurativo que fue y el pintor por la forma de pintar o de concebir por la cual se le reconoce? Pues una enfermedad. Una enfermedad fue la clave para abandonar el protocolo, o sea, el método o la enseñanza de la pintura tal como le fue. Un momento de catarsis. Un momento de catarsis, y a partir o sea, yo interpreto que el tipo dijo, no hay nada imposible. Por ejemplo, cuando está siguiendo un protocolo, de un método, una tendencia, ahí está, lo posible, lo que admite la tendencia y lo que la tendencia no admite, que es percibido como imposible. Es imposible que aquella persiana oxidada de aquel violín puedan convertirse en una obra de arte. ¿Qué tiene que haber pasado? Pues obviamente que la persona haya roto todos sus esquemas de valor y todos sus prejuicios y piense desde cero. ¿Qué de armonía hay en una persiana oxidada y en un violín roto? ¿Qué de armonía hay? Claro que la hay. Pero claro, si la educación que has recibido no admite que se pueda percibir la armonía potencial de esos dos objetos, no vas a hacer nada con ellos. Entonces yo traslado esto y digo, ¿qué hay oxidado en mí que produce dolor que no lo percibo como armonizante o como armonioso? ¿Qué tiene que pasar conmigo para que algo que yo estoy rechazando, pero que está en mí, deje de ser rechazado y se convierta en otra cosa? En algo querible, en algo que se pueda amar y que se pueda disfrutar con ello. Tiene que ocurrir algo que te ponga entre la vida y la muerte. O sea, una experiencia catártica, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de Tapies fue una enfermedad respiratoria que lo mantuvo en cama durante meses y meses. Claro, salió de ahí y dices, ya no puedo pintar, esto lo pongo yo, ya no puedo pintar como antes. Es que aunque quisiese pintar como antes, no puedo hacerlo. Porque su alma, en el proceso paralelo de estar en convalecencia, experimenta un cambio que va más allá de la voluntad. La voluntad lo único que hace es aceptar este cambio y obrar en consecuencia. A mí me pasó esto. Vale, entonces, ¿cuántas personas que han experimentado dolor en su vida? Pienso ahora en artistas, ¿no? Personas que han desarrollado la autoexpresión de forma consciente, ¿no? Han cambiado los contenidos de sus obras a resultas de experiencias traumáticas o dolorosas. O incluso, por ejemplo, famosa escena de Pau Casals con artrosis, que le costaba moverse, iba con bastones, llega al escenario, le ponen el violonchelo para que pueda tocar y empieza a desatarse una energía descomunal que dirías, pero ¿cómo es posible que esta persona que hasta no llegar al escenario y a no empezar a tocar su cello estaba que no podía moverse porque ya estaba muy mayor y tenía artrosis por todos sitios, ¿no? Bueno, pues porque hay una actividad que te salva. Una actividad que te sitúa por encima de las circunstancias, incluso de las limitaciones físicas.
¿Qué hubiese pasado con Pau Casals si en lugar de tocar el cello y ser músico, se hubiese dedicado a un trabajo monótono y gris? Pues la artrosis lo deja fuera de combate y encuentra la excusa perfecta para no moverse en la vida. O, por ejemplo, a veces encontramos en la calle hoy que se venden, hay sillas ¿cómo se llama? Mecánicas de Sillas estas, mecánicas eléctricas, o incluso el taca-taca, que llevan muchas personas mayores. Dices, pero esta persona no puede caminar. ¿O es que ha tenido la solución demasiado a la mano, fácilmente, ¿no? Es decir, si no tuviésemos la solución a aquello que nos impide, o que creemos que nos impide, si no la tuviésemos, nos obligaría a mantener la atención sobre los elementos que constituyen nuestra vida, a la que encuentras la solución fácil a un dolor y te medicas, o yo que sé qué, porque está demasiado accesible el medicamento. A partir de aquel momento empieza la invalidez real. O sea, está la invalidez formal, y otra cosa es el nivel de identificación que una persona puede tener con respecto a aquello que le invalida. Entonces, una persona se cree eso, y como es eso, porque dice yo soy tal, entonces, ¡pam! No, yo soy. Yo soy diabético, en lugar de decir estoy diabético. Uh-huh. Que esto, el doctor Patrick Quanten, Sí. una vez que vino Sí. aquí, que por cierto, estamos a puntito de subir los vídeos de Quanten, una persona que estaba aquí le dijo, bueno, yo tengo tal enfermedad, una cronicidad, no me acuerdo qué era. ¿Qué tengo que hacer para quitarme esto de encima? Y el hombre le dijo, a ver, observe usted lo que ha dicho. Básicamente es, yo a lo largo de mi vida he desarrollado esto. ¿Qué tengo que hacer para dejar de tener esto? Pues muy sencillo, deje de vivir como está viviendo hasta ahora. Cambie su modo de vida y algo habrá en su modo de vida que mantiene esto fijado. Si usted no hace cambios en su modo de vivir, tenga por seguridad que esta enfermedad la va a tener siempre. Tiene usted que hacer un cambio, si no, que estos son las catarsis. Uh-huh. O sea, yo tenía un trabajo, catarsis, que, bueno, me faltó el canto de un duro para acabar en una caja de pino, y al salir del momento, oye, yo tenía una empresa, vendí mis acciones, me deshice de la empresa, año sabático, estudio homeopatía, estudio quiromasaje y me monto una consulta. Pero fue después de una catarsis de que me vi, bueno, con 2 paros cardíacos, o sea que lo pasé chungo. Que es el burnout. Ajá, ¿Sabes sí. esto de los ejecutivos que Quemados. se queman? ¿Qué es lo que hacen? ¿Pero creéis que uno puede cambiar porque quiere? Bueno, es que si no, ¿qué hace la vida? Te lleva a un punto de quiebro. Y es, tío, ¿te has enterado ya? Uh-huh. ¿Sí o no? ¿No te enteras? Pues catacroker. ¿Te enteras? Pues ya estás haciendo cambios, chavalote. Porque puede ser lo que uno quiere o lo que el alma quiere. A veces se contradicen. O sea, una persona no quiere lo que quiere su alma. ¿Por qué? Porque cuando empezó a escuchar su alma, cuando era crío, le trajo consecuencias. Claro, se psicotizó. Le castigaron, le prohibieron no sé qué, le confinaron, bueno, en fin, lo que sea, ¿no? Y entonces la persona, no, yo no quiero que me castiguen, yo quiero que me amen. En consecuencia, para que me amen, tengo que desamar, o sea, retirarle el amor a mi alma y sustituirlo por no, lo que yo quiero, ¿qué es? Lo que quieren los demás. Yo quiero quedar bien con los demás, por lo tanto, lo que yo quiero es lo que quieren los demás. O sea, que es un síntoma de alienación total, ¿no? De psicosis. Claro. Psicosis homeopática, ¿eh? Sí. Sin P. Sin P. De higo, psicosis. Como el Segre.
Como el Segre. Sicoris. Sicoris fluminen. Entonces, lo que me he dado cuenta El río Segre, en latín. es esto, que los burnouts Ujú. es gente que va haciendo cosas que no van con ellos. Y de golpe un día te han quitado las pilas. Entre otras cosas porque si hicieran lo que realmente quieren hacer, no lo que yo, el ego, sino su alma, no consentirían entrar en situaciones de burnout. Han consentido entrar en situaciones de burnout porque se han olvidado de sí mismos. ¿Qué es burnout? Quemado. Gente que tiene trabajo súper y que de golpe un día les han quitado las pilas y no tienen fuerza ni para tirarse un pedo. Ujú. A mí me ha pasado esto, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y te quedas exhausto y no, dices, joder, no tengo fuerza para nada. Y ahí o haces un cambio Por ejemplo, o... sí, perdón. No, tira. Tapies, cuando era pintor figurativo, tú ves los cuadros y lo llenaba todo. Todo. Dirás, bueno, es que Fortuny pintaba todo el cuadro porque era necesario. Pero otra cosa es que realmente para lo que quieres expresar tengas que pintarlo todo. Luego, claro, yo no he visto la letra, la caligrafía de Tapies, pero si encontráis una persona que escribe el papel y lo llena todo con letra pequeña, ya podéis pensar que tiene problemas respiratorios. Funciona. Entonces dices, bueno, entonces para resolver un tema respiratorio, procura intentar hacer menos cosas. Y sobre todo, justificarte menos. A ver si lo digo. Sí. Una persona, cuando da explicación sobre lo que hace o sobre lo que es, puedes decir que mis hechos hablan más de lo que yo pueda decir. En consecuencia, ¿para qué yo me voy a justificar? Estos son mis hechos. Mi biografía son mis hechos. Pero si lo que tú quieres es gustar a la otra persona, le explicarás pormenorizadamente cuáles son tus motivaciones para que la otra persona te acepte y te entienda. Pero ¿va a significar que la relación vaya a mejorar por eso? No. Es más, puede ser contradictoria, porque las personas valoramos a las personas por lo que percibimos de ellas, no por lo que las otras personas pretenden que nosotros entendamos. Por ejemplo, o sea, yo, Gabriel, puedo pensar que si soy muy claro en mis explicaciones a otras personas, voy a ser entendido mejor que si no utilizo estas explicaciones. No, es que se me ve. O sea, nos vemos. O sea, cada uno puede ver en el otro lo que es por la intuición o por cómo se siente. O sea, yo puedo saber cómo es una persona por cómo me siento con esa persona. Dirás, pero la otra persona, ¿qué mérito hace para que tú la entiendas? No hace falta que haga ningún mérito. Tú te colocas junto a una persona y experimentas cosas que compartes con esa persona y a resultas de eso la conoces. No por las justificaciones con las que se prodiga o te explica para ser aceptada. No. Cuando una persona pretende ser más aceptada por los demás y en consecuencia en algunos momentos se convertirá diligentemente, es cuanto más inútil se vuelve. Cuanto más ineficiente es a la hora de transmitir quién es a otras personas. ¿Por qué? Porque está viciada. O sea, tiene un parásito mental que es, si no me dan un abrazo tal como yo lo quiero dar, o sea, reconocimiento mutuo, pero como hay una cojera, o sea, una carencia arrastrada desde ves a saber dónde, esa cojera, mientras no la afrontes, no te hará la vida más sencilla, en el campo de las relaciones particularmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuesta resolver la cuestión pasada, el trauma pasado. Las personas prefieren no tocar el trauma, por lo general. Preferimos no tocar el trauma para no tocar el dolor. Sin embargo, aquello está siempre allí.
siempre allí. Y aprovechará cualquier circunstancia, cualquier debilidad física para hacerse presente. Entonces, ¿cuál es el favor o el don del trauma? Obligarte a expresar. Obligarte a expresar tu alma. No tú y yo, tu alma. Y entonces, por eso se entiende que muchas personas, cuando experimentan una situación de dolor y ven que no hay nada que les mejore, aceptaremos los analgésicos momentáneamente, ¿no? Pero si aún así la cosa continúa y persevera, entonces no hay más remedio que cambiar. Por ejemplo, igual nos está escuchando, porque es una persona que yo la he conocido gracias a otra persona que vino aquí. Una persona tiene un don muy fino para el tema de videncia y de sanación a otras personas. Y todo iba muy bien hasta que un día se encontró mal, con mucho dolor, y el médico le dio un diagnóstico, y al resultado del diagnóstico la persona utilizó el diagnóstico como una forma de aislante y dejó la profesión que tenía de medium vidente, y ahora es una persona que se medica. Profesión, automedicado. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que con estas capacidades las tengas que cancelarlas por el tema de este dolor? Si precisamente cuando vas a ser más eficaz con las personas es porque sientes dolor. Es más, cuando tú te concentras en el bienestar de otras personas y consigues una mejora, tu propio dolor mejora. O sea, tú mejoras con relación a tu propio dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una sintonía. Una sintonía. Mira, el otro día, que también te lo he comentado antes, bueno, ayer concretamente, en el canal D-Max, que se ve por... Hubo un documental muy especulativo, o sea, aquello, podría ser. Bueno, total que hay unas personas que utilizan unos sonómetros para escuchar el ruido que hace el mundo y lo van dividiendo por capas. Y entonces, entre estas personas expertas, llegan a un acuerdo de que es a partir de un cierto año, los años 50, creo que era, en que constatan que hay un ruido, un sonido que antes no existía y que se ha convertido en permanente. Y una de las especulaciones que se dice en el programa es que ese ruido provenía de la Unión Soviética y que ese ruido servía como alfombra para que los servicios de inteligencia se pudiesen comunicar entre ellos. Como que este sonido de fondo actúa como blindaje para que no hubiese intromisiones por parte de otros servicios de inteligencia. No se aclaró, o sea, en el programa no se aclara el tema, o sea, no dicen si es esto o no, de forma segura. Es una especulación. Vale. Entonces, igual que si tuviésemos aquí un sonómetro y una pantalla con los resultados, veríamos capas de sonido, desde el más superficial y detectable por el oído humano a los infrasonidos más secretos. Veríamos que la mente humana es capaz de sintonizarse con una capa u otra. Lo normal es sintonizarse con los ruidos así estruendosos. Pero claro, cuando nos concentramos con los ruidos estruendosos, no captamos las otras capas del ruido que hay por debajo. Vale, entonces imaginaos que está el comportamiento externo, con el cual nos hemos ido acostumbrando porque hemos sido educados y tal, y luego están los comportamientos que son capas de información dentro de la propia persona, que conecta estas capas con las capas externas. Y uno no tuviese conocimiento de esto. Por ejemplo, imagínate que en estos sonidos hubiese un sonido que te conecta con la excelencia propia y la excelencia receptiva de esa misma información en el mundo exterior. Y ahí empiezas a fluir. Si empiezas a fluir y convives con aquella sintonización con el dolor,
Dirás, ¿eso me va a curar el dolor? No, la cuestión no es que te cure, sino que tú puedas convivir porque estás desarrollando más recursos que no solamente el fármaco o el alivio inmediato de farmacia, sino que estás conectando con un recurso que tú tienes y es difícil de ver porque ocupa una capa muy fina, muy fina, muy fina. Si conectas con esto, por ejemplo, usaré el ejemplo de esta mujer que tiene capacidades mediúmnicas y de evidencia, o sea, es una terapeuta con recursos naturales, pero tiene un problema con el dolor por un diagnóstico médico que dice que tal, que una glándula, que, en fin, lo que sea. Vale. Entonces decide no usar su potencial y entregarse al dolor, o sea, vivir el dolor con una actitud doble. Por un lado, qué lástima que tengo dolor, o al mismo tiempo quisiera resolver el tema para volver a trabajar en lo que yo trabajaba. No, la solución no es esta. La solución es en lo que tú trabajabas como ayuda Aplícatelo a a los ti. demás requería por parte de ti una evolución. La evolución no la has querido asumir y ha venido el dolor. Porque yo entiendo que las enfermedades, las inflamaciones, o como se le quiera llamar, o los parásitos, la tendencia a atraer parásitos, viene de una falta de buena conexión con este potencial. Si estás conectado con el potencial, tu sistema inmune sube. Si no estás conectado, baja. Y por lo tanto estamos más a expensas de situaciones patológicas. Bien, entonces, ¿a qué deberíamos ser diligentes? Dicho esto. ¿A ir al médico? ¿A encontrar el alivio rápido y a corto plazo? ¿O a tomar una decisión y decir, ¿qué es lo que realmente quisiera hacer que no hago por pereza o procrastinación o como lo quieras llamar, y a lo cual debería hacerle más caso de lo que le hago? Esto por un lado. Luego, la otra cosa, si la persona tiene capacidades cuyo destino es compartirlas con los demás, pasa una cosa. Por ejemplo, una amiga que está a medio camino entre tomarse en serio como escribiente o como escritora. Y está pensando en cómo publicará un libro que aún no ha escrito, cómo publicará y si este libro gustará a los demás. Hostia, cagada la hemos. No, es que no puede funcionar. Es que no puede funcionar. No puede funcionar, porque si realmente lo que te hace hacer las cosas que te hacen es el gozo de hacerlas, ¿qué coño te va a importar la opinión de los demás y si vas a vender el producto o no? Cuando tú haces una cosa y te entregas totalmente a la cosa, totalmente no quiero decir las 24 horas del día, sino el tiempo en que estés, que sea de procura de la mejor vibración posible. Si estás en ello, te das cuenta que tienes un recurso para capear o manejarte en situaciones, digamos, dolorosas o potencialmente incordiantes. En consecuencia, el dolor, y especialmente cuando el dolor está desproporcionado o sea, hay enfermedades que no generan dolor y hay enfermedades que generan mucho dolor y no son tan graves. ¿Es un problema de la enfermedad? ¿Es un problema de la memoria subjetiva de la persona? ¿O se trata de una persona que estaba esperando una excusa para renunciar a la vida? Hay personas que están vivas y han renunciado a vivir, ¿no? ¿Y qué les pasa a estas personas? Enfermedades, aquello, diagnóstico, los médicos, aquí y allá, hacer chequeos cada 2 por 3, y como dice el doctor Sitges, si puede, no vaya al médico. ¿Pero a cambio de qué? Usted tiene que hacer algo que no le ha prestado atención. Usted está dejando de hacer algo que para usted, por lo que sea, porque le han entabanado en la mente diciendo, no, esto que haces no va a gustar. No va a gustar a tu papá o a tu mamá. Por lo tanto, no lo hago. Porque yo lo que quiero es que me quieran. ¿Y entonces qué voy a hacer? Lo que los demás quieran que yo haga. Y lo haré diligentemente. Burnout. Lo haré diligentemente, acabaré en burnout
Y además, obviamente, por la misma razón, totalmente insatisfecho. O sea, ¿cómo es que yo, haciendo cosas por los demás, estoy tan insatisfecho y las relaciones por eso no mejoran? Pues porque no estás haciendo lo que debes. Y lo que debes hacer es lo necesario. ¿Y por qué no hacemos lo necesario? Porque el parásito de lo urgente se ha instalado ahí, ha sentado sus reales. ¿Y por qué urgente? Pues porque en la infancia te condicionan el comportamiento con urgencias que eran como amenazas por parte de los papás para prodigar una buena educación, un buen comportamiento. Entonces, ¿cuál sería la forma de desmontar eso que llamamos buena educación? Pues recuperar la parte salvaje. Y la parte salvaje es lo que te gusta hacer, hazlo, con independencia de si gusta o no gusta a los demás. A las personas que te aman les gustará porque te verán bien, y a las personas que no te aman y que tú no sabías que no te amaban, se manifestará a las claras que no te aman. Con lo cual, es la prueba del algodón. O sea, la prueba del algodón, del amor que los demás te tienen. Del amor incondicional. Si realmente es amor incondicional, hagas lo que hagas, sí. seguirán amándote. Yo, como Groucho Marx decía, lo escuché en algún sitio, dices, libre es una persona que cuando le invitan a una fiesta, en un momento dado, decide no ir y no da explicaciones. Que es que no se va a celebrar la fiesta si no vas. No, se va a hacer igual. Entonces, ¿para qué te complicas? No, es que debería ir porque esperan que yo vaya. Coño, por Dios. ¿Cuántas personas les iría mejor no yendo a la comida de Navidad? Siguiendo las convenciones. O sea, romper las convenciones, cuando uno se ha acostumbrado a seguirlas. Pero también está el caso contrario, ¿eh? A veces, si una persona va a una celebración, aquello aumenta mucho más, que quiere decir que es mucho más rica. Bueno, en función del honor, o sea. A veces piensas, uy, si no va esa persona, pues será muy aburrido. Ya. Personas que dan calor en las celebraciones. Bueno, si las personas que dan calor, o sea, que son bálsamos para los demás, participan gustosamente y le encuentran sentido, pero otra cosa es sentirse obligado a participar en cosas en las que uno no. Sí, que te digan, oye, pero ven porque si no vaya mierda de fiesta. Bueno, pues es que no me apetece ir a la fiesta. Pues entonces ya miras lo que haremos los demás sin ti. Pues os vais al cine. Bueno, esto es como aquella señora, ya lo explico aquí alguna vez, que su marido era compañero de trabajo mío hace 40 años. Y decía, mi mujer va al mercado, va a una parada determinada y el tendero no la atiende. No la atiende. Y un día se quejó. Dice, claro, es que mientras estás aquí, está lleno de gente. O sea, la persona tenía un carisma, no sé, algo. Era un fetiche que produce cosas. Claro, dices, esta persona podría decir, pues ahora voy a ir cada día para favorecer al tendero. No, sí, va a funcionar mientras ella esté a gusto haciéndolo. Pero si un día ve que va por obligación, porque se espera de ella que haga eso, no va a funcionar. O sea, cuando uno hace las horas esperando un resultado que guste a los demás es cuando no. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Cuándo gustas a los demás? Pues cuando no esperas gustar. Cuando no esperas gustar. Cuando estás haciendo lo que te corresponde ser o sentir. A mí esto que soy laccanino, que tengo el punto este. Ajá. Hay una homeopatía que se hace con leche de perra. El laccaninum. Que a mí es un remedio que históricamente lo he tomado bastante. Que es el que a mí me cae en mi sol. Cae en 14 o 13 de Leo. Sí, sí. Para los que tengáis el Sol en 13-14 de Leo o Venus en 13-14 de Leo o cerquita, tener este presente. Entonces es un remedio homeopático que es leche de perra. Y el punto que te da es aquella persona que
que lo que quiere es que los demás le acaricien y ¡ay, qué majo es el niño! ¿Sabes? El perrito, ¡ay, qué perrito! Entonces, el sujeto toma actitudes de perrito que lo que quiere es la caricia y el... ¿Sí? Opuesto a buforrana. Opuesto a buforrana. Bueno, lo voy a soltar. José Luis y yo jugamos mucho, hay mucha telepatía. Y una de las telepatías, o una de las informaciones, que a veces a mí me pasa, dice, estoy en casa, lo puedo llamar, o pienso, ¿qué pensaría José Luis de esto? Y entonces me sale la voz de José Luis, tal y cosa. ¡Ah, hostia, es verdad! Por favor, me pasa mucho. Incluso cuando estudié astrología con mi maestro, bueno, pues a veces yo pensaba, ¿mi maestro qué diría de esto? Y entonces abro la parabólica y me conecto con la voz del maestro y empiezo a articular. Dice, ah, claro, es verdad. Bueno, entonces, los signos opuestos tienen el doto y el antídoto. O sea, el acanino es la persona que necesita anímicamente ser acariciada, pero luego está el buforrana, que es que cuanto más necesidades tiene la persona, más desagradable se vuelve. Sí, es el sapo, la persona sapo a la que tiene que ir alguien darle un besito para que se transforme en príncipe o en princesa. Entonces son personas que tienen un punto... Sí. Que tienen un color de piel que es desagradable, que tienen una forma que es desagradable, que son desagradables a la vista. ¿Sí? O a veces no solamente es una cosa a la vista, sino el comportamiento es deliberadamente desagradable para justificar que es que yo no estoy integrado, no me quieren, no sé qué, no sé cuánto. O sea, el lacanino sería el que se vuelve muy dulce y muy complaciente para los demás para obtener el feedback, y luego está el contrapuesto, que es la rana buforrana. Que ya me descubrirá alguien y descubrirá que dentro tengo una princesita. Y mientras tanto que les den. Con respecto a esto de la diligencia, o el ser diligente, hay una película que se estrenó hace cosa de 1 año y medio, Almas en pena en Inisherin, que es un pueblo irlandés, no sé cómo se pronuncia. Ay, sí, me lo explicaste ayer. Sí. Entonces está Colin Farrell, que es el coprotagonista, y Brendan Gleeson, me parece que se llama. Y la historia es, Brendan Gleeson, son 2 amigos de la infancia, pero ya tienen 50 o 60 años, y uno de ellos dice, no quiero hablar contigo. Y el otro piensa que será por culpa suya. Y le insiste. O sea, quiere comportarse bien, le insiste, y el otro cada vez peor. Claro, dices, o sea, el que va detrás del otro para ser aceptado, ¿cómo es posible que dejes de hablarme? No lo soporta. Y hace lo que sea. Y de forma muy diligente. Dices, a ver, si alguien te está rechazando, pues acepta el rechazo y dedícate a otras personas. ¿Por qué estás obcecado en que alguien que está claro que te ha dicho que no quiere verte, ¿por qué le insistes tanto? Y entonces toda la película es un desarrollo de esta manía, ¿no? Una manía que es, yo no estaré bien hasta que mi amigo me dé un abrazo de aceptación. Y no, peor. O sea, y el otro, entonces, el amigo, que se siente como que pues decide un día cortarse el dedo de una mano. A ver si el otro ya le deja en paz de una vez. Y como el otro sigue pensando en que así le va a salvar la vida, va y se corta el otro dedo, y luego otro dedo, y luego otro dedo, hasta que se queda sin dedos. Dices, entonces, claro, a ver, de acuerdo, esa persona, este amigo que va detrás del otro amigo para ser aceptado y tal, lo hace de forma muy diligente. Y yo me pregunto, ¿esa persona sería diligente para las cosas reales? Porque se puede ser diligente para las cosas irreales y no para las cosas reales. Por ejemplo, yo a veces tengo los platos por lavar en el fregadero. Ya pasa esto. Y entonces ocurre que me da por querer fumarme un porro. Y entonces soy diligente, pero no con los platos, sino con el porro. Muy mal, voy muy mal.
Eso se arregla aprendiendo a lavar platos con un porro en la boca. Exacto. ¿No? Pero en cambio, si yo viviese con una persona y hubiésemos convenido que yo voy a lavar los platos los lunes, los miércoles y los viernes y los domingos, yo llegaría a casa y lo primero que haría era lavar los platos para luego fumarme el porro. Entonces, claro, dices, esto de ser diligente yo creo que es muy aburrido. O sea, a mí las virtudes es que me aburren bastante. A mí me gustan los vicios, los pecados. Porque con el vicio te das cuenta de que tienes que superar algo. Pero si adoptas una virtud compensadora de una tendencia, que sería la diligencia, también nos da problemas. Porque nos vemos siendo diligentes con cosas que no tienen puñetera importancia, y las cosas realmente importantes y necesarias, pues... No, pero es que... Claro, es que el rollo es que tienes que ser diligente y casto simultáneamente. Es que no me cabe tanto en la cabeza. No me cabe tanto en la cabeza. Me encuentro que las virtudes son como inventadas, ¿no? O sea, Pero los pecados también. Es que los pecados también. digamos que la condición humana es el pecado y la virtud es una idealización que se inventa Sí. no sé quién para intentar solucionar el Sí, pero una cosa, mira, ahora que estamos con esto, vale, vamos a tomar que lo consustancial en la vida de las personas es el pecado, no la virtud. La virtud sería aquello A lo que aspiras. aquello a lo que aspiras utopía. para, La utopía. para superar un vicio del comportamiento o un pecado. Pero la cuestión es que entre el anverso y el reverso no hay ninguna diferencia. O sea, entre el ser diligente, suponiendo que sea uno de los de los bálsamos en relación a la pereza, pongamos, requiere, en cualquier caso, requiere de definición. ¿Diligente en qué? No ser diligente automáticamente, porque ser diligente automáticamente sin discriminar acaba viciando el comportamiento. No, es que claro, tienes que ser diligente en aquello que va contigo, no en cualquier cosa. Porque entonces vuelves a estar ya haciendo lo que los demás esperan que Exacto. hagas. Sí, sí, con lo sí. cual no ha servido de nada. Ujú. Pero cuando eres tú mismo, por ejemplo, el ser diligente no entra, ¿no? A ver, pero ser uno mismo, ¿alguien me puede explicar qué es? No, es muy complicado. No, ser tú. No, espera. Ser sencillo. Sencillo en la percepción de las necesidades, sencillo a la hora de relacionarse, sencillo a la hora de la vida corriente. Ahora, ser sencillo cuando se nos ha contaminado tanto es una heroicidad. Por ejemplo, cuando Groucho Marx decía, si no me apetece ir a la fiesta, no iré, y además no daré ninguna explicación, porque de poco va a servir que yo dé explicaciones. Si yo doy explicaciones, voy a hacer que aquello que es elemental y sencillo se convierta en algo complicado. Entonces, ¿qué mejor que no explicar? O sea, si alguien va a pensar de ti lo que sea porque haces o no haces, es su problema. Que piense lo que quiera. Pero si uno lo que quiere es dejar una buena opinión y quiere asegurarse de que esta opinión llega a las personas, se va a complicar la vida y no va a funcionar. Y va a traer parasitismo, enfermedades, dolor. Esta persona de la cual comentaba antes, que es vidente y medium natural, seguro que esas capacidades en algún momento de su vida pasaron por una censura. ¿Vale? Sorteó la censura y esa censura, que en realidad es algo que estaba dentro de la propia persona, porque la educación nos esculpe profundamente. Nos escupe profundamente. Nos escupe profundamente, sí. Exacto. Dices, bueno, entonces esta persona ha recurrido a una vieja censura, hoy travestida en forma de enfermedad supuestamente invalidante, o mejor dicho, una enfermedad que uno habilita como invalidante para perpetuar la misma historia. Dices, pero si a ti lo que te gusta es ayudar a los demás, ¿no sería mejor mantener, aunque sea de forma sucinta? Sucinta quiere decir, hay terapeutas que lo quieren dar todo por su paciente. Todo.
y el paciente no mejora. Y hay terapeutas que hacen un pequeño gesto y que ellos saben que el paciente interpretará de la mejor manera posible. Entonces, con lo mínimo haces más y con lo más haces lo mínimo. O sea, procuras, o sea, desgastas energía. Dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que algo que tú puedas dar a otras personas llegue? Pues la receptividad de la otra persona. O sea, entre un paciente, ¿qué hace bueno a un terapeuta? ¿Qué hace bueno a un terapeuta? La receptividad del paciente. ¿Puede controlar el terapeuta la receptividad del paciente? No, el paciente tiene que hacerse responsable de a qué cosa está receptiva. Bueno, y también el terapeuta también tiene una labor el terapeuta ahí, No, claro. que es claro. sintonizar al paciente. Es que hasta para ser paciente hay que tener formación. Hay que ser paciente. Bueno, a ver, o sea, el tema de la receptividad. A ver, tú llegas a casa y te apetece hacer varias cosas, pero tienes que escoger una. Dices, ¿qué escucho? ¿Música o escucho el telediario a ver qué ha hecho Perro Sánchez? No, entonces, si haces una cosa, porque haces una cosa por rutina, mientras pensabas hacer otra cosa, estás mal, o sea, no estás haciendo ni una cosa ni la otra, no estás atinando, ¿no? Con lo cual tu nivel de sintonía con lo que realmente ayuda a vivir está deteriorándose, ¿eh? Y luego no nos extrañe que estemos en una sociedad que está cada vez más trastornada. Por ejemplo, el otro día, en La Vanguardia, una noticia. Dice, niños que padecen reuma. Reuma. En niños, que es una cosa que afecta con la edad, pero no a los 15 años. Dices, ¿cómo es posible que estos niños tengan reuma? Puede ser por dos motivos. Porque se han vacunado. Porque han consumido productos industriales. Exacto. No hablamos de la cosa esta de hace 3 años para acá, sino hoy en día, pues, muchos niños se medican fácilmente con cosas y luego no nos extrañe que en lugar de conectarse con lo que realmente es su vocación, conecten con la mierda de la sociedad, con lo tóxico de la sociedad, y luego pasan cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Pues conocer, aceptar y comprender en qué consiste nuestra receptividad, a qué somos receptivos y cómo nos ponemos trampas para evitar conectar con lo que realmente nos puede hacer felices. Bueno, a ver, si estamos mal... Yo no. Bueno, yo no, tampoco. O sea, yo me doy cuenta de cosas. Es decir, yo me doy cuenta de que hay actitudes mías que no me ayudan, pero yo acepto porque los estoy asumiendo como parte de mi mochila, ¿no? O sea, Bueno, pues me las miro. exacto. Sí, ahora dejo de hacer cosas sin miedo al castigo de mis papás, porque ya están en otra dimensión, y lo que hago es castigarme, o sea, me aviso, te estás portando mal. Me aviso y te estás portando mal. Y entonces yo digo, déjame un rato más, va. Es que yo te quería decir algo y he perdido el hilo de por qué lo quería decir. Mira, aquí hay un hilo. El tema es que esto lo explica Hahnemann cuando describe las enfermedades. En homeopatía solo se describen 3 enfermedades. O sea, para un homeópata solo hay 3 enfermedades: la sora, la psicosis y la sífilis. Todo lo demás, cualquier cosa que el sujeto tenga es la expresión de una de esas 3 enfermedades o de una combinación de varias de ellas. Pero para el homeópata solo hay esas 3 enfermedades. La sora es la dificultad que tiene el individuo para ser reconocido y aceptado en función de lo que él es. Que esa es la primera enfermedad que cualquier sujeto tiene, que es la que lleva a los bebés a ponerse enfermos, en general. ¿Vale? De, oye, yo quiero ser yo. Dejadme aceptarme tal y como soy. Entonces el bebé
hace algo y mamá o papá le dicen, eso no. Y el bebé dice, joder, yo esto lo vi clarísimo, es algo que ya he explicado alguna vez. Una vez voy a buscar a mis hijos al cole y habíamos comprado un sofá nuevo. Entonces los voy a buscar, que ellos eran chiquititos, y a la salida del cole les digo, ya han traído el sofá. Vamos para casa que queremos ver el sofá. Llegamos a casa, ven el sofá al final del pasillo, se quitan los zapatos en la entrada de casa, salen corriendo los dos, pasillo adelante, se suben encima del sofá y empiezan a saltar encima del sofá. Y yo, claro, sofá nuevo, dos críos saltando encima es ¡eh! Bajaros de ahí, bajaros de ahí. Y se me quedan los dos mirando diciendo, ¿qué pasa? Oye, no, que coño, que es nuevo, que no es para que saltéis encima, que lo acaban de traer. Venga, bajaros. Entonces vi la reacción de los críos. Vi la cara. Que se quedaron así como diciendo, hostia, si yo hago lo que emana de mí, lo que a mí me apetece, si yo hago lo que quiero, que es subirme aquí y saltar, papá me deja de querer. ¿Sí? Y ahí tienes la primera enfermedad, la SORA. Es joder, yo lo que quiero es expresarme en función de lo que yo siento y expresarme en función de lo que siento no es aceptado. Ahí tengo la primera. ¿Vale? Luego, si eso persiste y perdura en el tiempo, al final el crío, ¿qué hace? Entra en la segunda enfermedad, que es la psicosis sin P. En homeopatía, psicosis es de higo, de las verruguitas estas que tienen forma de higo, que higo es psicos en griego, y entonces es la psicosis, la enfermedad que produce las verruguitas que forman higuitos. ¿Y esto qué es? Ok, siendo yo no soy aceptado, venga, ¿qué creo yo que se espera de mí? Me voy a dedicar a ser aquello que yo creo que se espera de mí para encontrar aceptación. Y ahí hemos pasado de la SORA a la psicosis. Y entonces el crío empieza a comportarse del modo que él entiende que se está esperando que se comporte. Con lo cual ha dejado atrás su propio ser. ¿Sí? Y luego puede darse la situación que aparezca la tercera enfermedad, que es la sífilis. Para la homeopatía, que no es lo mismo que la sífilis médica que todo el mundo entiende. La enfermedad de transmisión sexual y todo eso. Es otra sífilis, que es cuando el sujeto dice, hostia, ni haciendo aquello que yo entiendo que debo hacer para ser aceptado, soy aceptado. Pues a tomar por culo, yo ya me dejo ir hasta que esto acabe. Porque ¿qué sentido tiene esto? Entonces, para el homeópata, cualquier síntoma que una persona tenga, que un sujeto tenga, es la expresión de una de estas tres enfermedades o de alguna de combinación de ellas. ¿Sí? Entonces, ya se parte de la base que todos estamos jodidos, que todos al menos ya tenemos la SORA. Con lo cual, a la hora de contactar con aquello que tú quieres hacer, a la hora de ser diligente, por ejemplo, es que estás a por uvas, es que te has olvidado. Ya no tienes el contacto con aquello que con tu esencia, la has perdido, ya no la recuerdas. Con lo cual, es una diligencia que es pecaminosa, porque no es una diligencia que sale de dentro, es una diligencia que es inventada, que al final tampoco es lo que va contigo. Que ahí es donde el rollo es que el pecado, que el opuesto a la diligencia sería la ira. El pecado, ¿qué es? No estás haciendo aquello que tú debes hacer. ¿Y qué es lo que tú debes hacer? Aquello que está en concordancia con el entorno que te rodea. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Es ¿dónde estás? Pues sé uno dentro de donde estás. ¿Sí? Si has perdido la conexión contigo, que es lo único que te puede llevar a la auténtica diligencia, que es, vale, ya sé dónde estoy, y ya sé qué me toca hacer, ya sé cuál es mi rol aquí, pues yo ahí a por todas. Ese es mi rollo. Y ahí es donde está la virtud, que es entender que estás aquí, que formas parte de un todo y que a ti te toca una situación.
Pero y para poder sacar de dentro de ti la virtud y que sea auténtica, que no sea al final otra paja mental que tú te estás haciendo, tienes que hacer un camino de desprogramación o de contacto con tu yo más interno que estamos a por uvas todos. Entonces una forma es, yo voy haciendo barbaridades incluso, y más tarde o más temprano, allí donde no aparezca dolor, porque el rollo es que el dolor que es la manifestación de una desarmonía. Esa desarmonía, ¿qué implica? Pues tío, que tu entorno funciona de una manera y tú funcionas de otro. Y eso tiene dos niveles. Sí. El entorno, tú y tu yo profundo. Que aquí se vuelve a dar el mismo rollo. Bueno, pues eso. ¿Creéis que podría ser que el dolor fuese una forma de afinidad? Afinidad. A ver, desarrolla. Una forma de lealtad. Sí. Caliente. Caliente. Sí. Va por aquí. Va por aquí. Maybe. Una lealtad errónea. Sí. Hay ciertos enfoques en psicología, como la transgenealogía, que es cómo es posible que una persona experimente lo mismo potencial o el mismo dolor que un antepasado de hace 3, 4 o 5 generaciones. Es decir, hay transmisiones que vienen de padres a hijos y dices, bueno, esto lo reconozco en mis padres. Porque yo he tenido una educación, la reconozco como tal y veo que ha dejado en mí tales condicionantes, ¿no? Pero ¿cómo es posible que pueda ocurrir que lo que heredas llegue de forma silenciosa y que haya saltado incluso 1 o 2 o más generaciones? Eso la Biblia te lo explica. En la Biblia, una de las cosas, en el Antiguo Testamento, Dios es la hostia, va a mano abierta. Y el tipo, como hagas algo chungo, te dice, has hecho esto, maldito tú y 18 generaciones. O maldito tú y 30 generaciones. Y dices, joder, yo hago algo y ahora 30 generaciones posteriores van a pringar por lo que he hecho yo. Yo me quedaba ahí pillado y digo, hostia, Dios, hasta que un día vino aquí Calixto Suárez, el arahuaco. Y hay una chica, una mujer que había entre el público, le pregunta, oye, ¿cómo funciona el tema legal en vuestros poblados? Y él se queda parado y dice, ¿de qué tema legal? Es que no entiendo la pregunta. Dice, sí. Si alguien roba, ¿qué pasa? ¿Cómo se solventa eso? Y el tío dice, no, es que en nuestros poblados nadie roba. Porque el pueblo arahuaco es aquel que se autopercibe como guardianes de la armonía en base a la observación y el respeto. Entonces, para que un sujeto robe, se tiene que haber desarmonizado mucho antes. Entonces, en nuestros poblados, si tú ves que alguien hace un rarito, se comporta de un modo no armónico, tú vas y se lo dices, oye, que me he quedado con lo que has hecho, cuidado. Y vas al chamán de la tribu y se lo dices. Como 3 personas vayan al chamán de la tribu en poco plazo de tiempo, quejándose de que hay alguien que muestra signos de desarmonización, se le llama y se le dice, oye, que fulanito ha dicho esto, menganito ha dicho esto y zutanito ha dicho esto, ¿tú qué? Y si él no se da cuenta y no baja del burro, hay una casa
en medio del poblado hay una choza donde se le mete dentro y se le deja encerrado 2 días. Y luego se abre la puerta y se le deja salir. ¿Qué? No, que yo... Va dentro 2 días más. Y dice, no hay nadie que esté más de 8 días. A los 8 días ya te has dado cuenta de tu error y ya sales diciendo, vale, me he dado cuenta. Entonces nadie llega nunca a robar. Porque al mínimo, cuando alguien enseguida utiliza una palabra grosera, se enforroña con más de la cuenta, cuando ya dices, uy, 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 uy. Entonces, ¿qué pasa? Yo robo, o yo mato, yo asumo una tensión, porque yo sé que he hecho algo que no debía hacer. Entonces, mis hijos van a tener como padre a alguien que asume esa tensión. Con lo cual, mis hijos, el modelo paternal que van a tener es el de alguien que asume una tensión, que ellos no tienen ni puta idea de por qué yo asumo esa tensión, pero la verán en mí. Con lo cual, ellos la aceptarán como propia. Con lo cual, yo ya les he pasado mi pecado. Y eso, cuando ellos tengan hijos, ellos vibrarán, mis hijos vibran como yo les enseñé a vibrar, que es con mis dramas y que yo he asesinado, que yo he robado, con todos esos dramas encima, mis hijos chupan esa vibración, cuando tengan ellos hijos, les enseñarán esa vibración. Entonces yo entiendo que esto que dice la Biblia de maldito tú y 18 generaciones, maldito tú y 6 generaciones, depende de lo gordo que le hayas liado, son hasta 30 y tantas generaciones. Si es una chorrada, eres tú y 3 generaciones. Pero si la has liado muy gorda, tú y 30. Entonces, pues eso, que por eso salen mierdas 3 generaciones después, que dices, ¿y esto de dónde sale ahora en mi familia? Pues entiendo que son cosas de esas, que es la mierda de papá, más la mierda de mamá, más la mierda de... al final vas chupando, hasta que al final peta y nadie entiende por qué. Y es por tensiones que no son ni de esta generación ni de la anterior. Imaginaos que la familia de la cual uno viene haya sido 5 o 6 generaciones, o 15 o 18 atrás, grandes próceres de la sociedad de aquel momento. Y luego cayeron en descrédito, se arruinaron. Y viene un grupo generacional que vive la miseria cuando sus antecedentes eran personas de alta alcurnia. Y entonces, en un momento dado, a partir de unas cuantas generaciones, alguien aparece y experimenta o encarna un tipo de comportamiento como beligerante en contra de aquella cosa que sus antepasados perdieron, ¿no? Pero esta persona sabía algo del tema, no. Pero está reaccionando de manera como si estuviera experimentando un duelo en forma de rabia, o en forma de lo que sea, o en forma de enfermedad, de algo que no fue del todo asumido en 7, 8, 15, 18 generaciones atrás. Por ejemplo, en nuestro país, en la península ibérica, hay personas... hay una variedad étnica bastante acentuada. Es decir, aquí ha habido árabes durante siglos y te encuentras con personas que tienen rasgos árabes, pero que son cristianas y piensan que han sido cristianas durante toda su vida, cuando en realidad pueden ser musulmanes que se convirtieron al cristianismo para mantener su estatus, o incluso O judíos. O judíos. Los cristianos somos todos judíos conversos. ¿No? ¿Qué pasó con generaciones 14, 15, 16? O sea, hace 500 años. Pues pudo haber pasado cosas que no se gestionaron bien. Y entonces hay una generación actual que empieza a mostrar incomodidad no fácil de nominar, o sea, no fácil de decir, porque no sabe lo que es, en relación a lo que está ocurriendo con los abusos de poder y lo que ocurre con los gobiernos y etcétera, etcétera. Y dices, claro, es que los linajes están ahí. Y entonces dices, bueno, si no los asumes, te verás obligado a repetir la misma historia. O sea, que aquel que no conoce su historia está obligado a repetirla. Pero claro, dices,
Pero ¿cómo puedo yo saber cuál es mi historia si está sin documentar desde hace... No, pero entonces tienes que escribir una novela. O sea, tienes que escribir una novela o algo así para que de forma, mediante escritura automática, salga algo que llevas dentro. ¿Y cómo puedes hacer escritura automática? Pues conectando con la parte salvaje. Porque la parte racional no va a encontrar ninguna justificación para dar vía libre a todo eso. Tienes que conectar con la parte salvaje, que es la que atesora todas aquellas experiencias que desde generaciones se han ido transmitiendo o no transmitiendo. Es decir, que incluso puede ser como los ojos del Guadiana. Algo desaparece de un linaje y aparece o reaparece travestido de 1000 maneras diferentes al cabo de 15 generaciones. ¿Y tú lo has probado eso? Yo tenía un paciente, que hay por ahí un libro, yo tenía un paciente que el tipo tenía un libro que te forma en esto de la escritura salvaje. Entonces, el chaval le pasaron el libro y empezó a hacerlo, y a él le rebajó mucho las tensiones internas y me decía, tío, hazlo. Y básicamente el tema, el libro te da tips de cómo llegar ahí. Ostras, no me acuerdo, tío. Algo de la autoescritura, pero no recuerdo. Bueno, y el tipo, al final, después de haber empezado el proceso, básicamente era un folio, y tú cada día tienes que escribir un folio. Mínimo. ¿Que el cuerpo te pide 3? Pues 3, pero mínimo 1. Digo, hostia, ¿pero y qué escribes? Y dice, no, el tío ya te dice, pues oye, igual un día empiezas a escribir tonto el culo, 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 y llenas un folio así. Pero al día siguiente lo vuelves a hacer. Y al día siguiente, y cuando te das cuenta, empiezas a escribir frases. Y cuando te das cuenta, estás escribiendo cosas que dices, madre de Dios, ¿cómo he llegado yo a escribir todo esto? Y empieza a salir mierda de allá. Hay una especie de volcán, se genera un volcán que cuando te das cuenta está saliendo porquería de la familia desde antaño. A veces te pones a escribir sobre cosas racionalmente justificables porque las has vivido y tal, y lo vas desarrollando y en un momento determinado, cuando llevas un rato escribiendo, empiezan a salirte cosas que no estaban en el presupuesto, y pasan cosas. Y empiezas a escribir y no sabes por qué estás escribiendo aquello. Hasta que después dices, ahora lo entiendo. Él me decía, yo voy escribiendo y no sé lo que escribo. Y luego, cuando acabo, me pongo a leer y alucino. Sí. Niño, ¿fue un pensamiento? Sí, porque estas personas tendrán algo que hacer en casa, de forma diligente o no. Pues sí, lo dejamos aquí. Cali de Cali, te envío un mensajito porque tengo que explicarte cositas. ¿Y qué más? Pues hasta aquí. Bueno, nos vamos viendo. Venga, un besote a todos. Chao.